Vamos a empezar pues haciendo esta especie de radiografía. Nuestro mes de la patria. ¿De dónde venimos? ¿Qué nos alegra? ¿Qué nos entristece a los panameños? Y yo creo que nadie mejor que Mario García Hodgson, historiador cultural, para hablarnos cómo empezamos el siglo XX con pasillos y lo terminamos con un ritmo tan elemental como el reggaetón. Mario, bienvenido. Bueno, Fernando, no hay ritmos elementales, lo que hay es música y cada quien se va apropiando de lo que considera puede llenar sus necesidades, ¿no? Panamá históricamente ha sido un país musical, es una herencia cultural muy rica que podemos rastrearla desde la época de la colonia. Y qué interesante que antes de mi presencia estaba en el canal Omar Alfano. Y debo manifestarte que Omar Alfano es parte de una tradición musical rica de compositores que a lo largo de del siglo XX ha engrandecido a Panamá. Un primer referente en términos de internacionalización de la música panameña lo tenemos con Ricardo Fábrega. Claro. Ricardo Fábrega, pues por lo menos legó para la posteridad dos números que son sumamente importantes, no solamente dentro del repertorio latinoamericano, sino dentro del repertorio Panamá Viejo y universal. Taboga y Guararé. Taboga es un referente obligatorio entre la cultura y la música popular venezolana. Recordemos que uno de los primeros sonoros venezolanos lleva por título Taboga, del año 1938, y en este corto podemos apreciar la participación de la Billo Happy Boy en ese momento, interpretando el Negrito Chapuzó, el famoso tema de Taboga, con vista de Taboga, y Guararé, un referente dentro del mundo de la cultura de la salsa. Interesante porque Rafael Hernández, el gran compositor de Puerto Rico en la década de los años 60, envía una carta al maestro Ricardo Fábrega, donde él le manifestaba la profunda admiración que sentía por el repertorio que había creado el maestro Ricardo Fábrega. Tenemos otros referentes musicales, como el caso de José Slater Badán, colonense, que estuvo en Cuba en la década de los años 50 y que legó para la posteridad más de 200 canciones inscritas en la Sociedad de Autores Cubanos. Y el caso de una mujer, Delia Arias, que tiene un referente sumamente importante dentro del mundo de la cultura de la salsa con un tema que lleva por título El Mujeriego, que en sus inicios lo grabó Tito Rodríguez y posteriormente se ha seguido manteniendo constantemente a lo largo del tiempo. Rubén Blades es un antes y un después, supongo que en la... Rubén Blades es un después a estos compositores, a estos grandes compositores. Te puedo mencionar otro caso, Carlos Almarán, con el clásico Historia de un Amor. Historia de un Amor. Interesante en el caso Historia de un Amor porque el bolero que más referencia hay en términos de grabaciones sería Bésame Mucho. Pero lo curioso de Historia de un Amor es la cantidad de idiomas en que se ha grabado. Comenzando por el propio mandarín, en francés, hay versión en inglés, y es el número más popular del repertorio de la música panameña a lo largo del siglo XX. ¿Más que Pedro Navaja? Mucho más que Pedro Navaja, por el alcance que tiene en términos de proyecciones de idiomas. Hay versión hasta en ruso y en árabe. Oye, el típico, por ejemplo, lo que llamamos típico, que hace unas semanas hubo una controversia porque un cantante de reggaetón dice, nosotros no tenemos identidad musical porque nuestra música se llama típico y no tiene ni siquiera un nombre a esta cumbia que se hace aquí en Panamá. No, el típico es una manifestación de la cultura panameña. Algunos le llaman música típica, otros les pueden denominar de música folclórica, pero es una manifestación eminentemente panameña, y en las grabaciones que se hacen a principios de la década de los 50 encontramos que es una cumbia con un aire eminentemente panameño. No tiene, es decir, porque perdemos el violín por el acordeón a inicios de los 60, puede ser. En los años 50, a finales de los años 50 ya hay grabaciones de acordeón. Recordemos el caso de Gelo Córdoba, o de Claudio Castillo. Claudio Castillo con el conjunto Rioria. Pero el violín nunca se eliminó de la tradición. El violín se mantuvo y podemos encontrar grabaciones de violín. El caso de José de la Rosa Cedeño. Estamos hablando en la década de los años 70 para el sello Época. Un disco que una cara es José de la Rosa Cedeño hijo tocando el violín, y en otra cara podemos encontrar a Jaime Eli y a Dumas Torrijos interpretando canciones. La pregunta es, ¿cómo un instrumento tan complicado como es el acordeón se asenta con tanta raizal aquí en... El acordeón, recordemos la base melódica que tiene el acordeón y el alcance en términos de volúmenes en comparación al violín. Si tú haces una fiesta de música típica o de música folclórica y no tienes ningún tipo de amplificación, obviamente que el acordeón va a tener una abarcación mayor propia que lo que tiene el violín. Y eso fue una de las razones por las cuales
el acordeón tuvo una fuerte acentuación dentro de la música folclórica y de la música típica panameña. Hace poco, Empresas Melo trató de rescatar la mejoranera. Incluso yo creo que ha dejado una semilla importante para rescatar este instrumento. Y ahora está en pos de rescatar el ukulele, otro instrumento complicado también que no pareciera que tuviera ningún tipo de raizal en la música panameña. Bueno, el ukulele sí lo tiene a través de la música de calipso. Y en el caso de la guitarra tradicional nuestra, recordemos un estudio que hizo el maestro Juan Andrés Castillo, uno de los grandes cultivadores de este instrumento, claro, que tiene una trayectoria de más de 70 años tocando este instrumento panameño. La mejoranera. La mejoranera, correcto. Y también se está en la búsqueda del rescate del socavón, que es otro instrumento que es complemento dentro de nuestra música folclórica. ¿Por qué la música típica, cuando trataron de meterle el saxofón, no cupo ningún otro instrumento de viento en su interpretación? Bueno, es que la música en Panamá es una música bien ecléctica. La música de Panamá se ha movido de acuerdo a necesidades y circunstancias. Y no necesariamente dentro de la música típica se ha visto el reflejo de la utilización del saxofón. Pero recordemos el periodo de los combos nacionales de la época de los años 60, que incorporó una variedad de géneros universales y lo acopló a la realidad panameña. Entonces la música panameña tiene esa gran fortaleza. No tiene parangón la música de los combos nacionales. No solamente la música de los combos nacionales, la experimentación en la música panameña es algo fabuloso. Inclusive en la década de los años 20, cuando se hace la grabación del Bonito Viento para Navegar y del Tambor de la Alegría, que son los primeros referentes grabados en Panamá, sí, en el año de 1928, cuando tú escuchas la versión del Tambor de la Alegría del año 28, se incorpora la flauta. ¿Qué dirían los puristas? Que eso sería una violación a la norma de lo que es la tradición folclórica. Entonces la música en Panamá ha jugado de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a las proyecciones que se necesitan. Para ser un país tan pequeño, un colorense no tiene el mismo gusto musical que un santeño y un chiricano no tiene el gusto musical. Debo hacer una aclaración, nosotros no somos un país pequeño, territorialmente no lo somos. Puerto Rico es mucho más pequeño que nosotros, República Dominicana es más pequeño, Salvador es más pequeño, Costa Rica es más pequeño. Sí, pero si tú ves, estos países tienen una unificación cultural que no la tiene Panamá. Panamá tiene su propia unificación cultural, Panamá es parte de muchas identidades y Panamá tiene una forma idiomática distinta al resto de los países. Panamá tiene su propia tradición dentro del mundo de la comida, tiene sus propias danzas. Nosotros somos un país con mucha fortaleza desde el punto de vista de la cultura. Lo que yo te digo es que, ¿dónde queda marcada una división tan profunda? Porque a la larga, de Panamá a Penonomé hay escasos 160 kilómetros y los dos pueblos tienen gustos musicales muy distintos. Incluso lo extraño de todo esto es que de Penonomé a Aguadulce siempre tuvo como no sé si tenía esa vida de puerto, pero tenía gustos musicales muy distintos al del resto de ese área. Eso no es solamente un fenómeno panameño, eso es un fenómeno en términos universales. Las variedades dentro de las identidades y las movilidades y expresiones culturales son muy propias del hombre. Yo soy de ascendencia afro, sin embargo sigo siendo panameño. En mi casa se habla inglés y se come comida tradicional del Caribe, pero también se come comida típica panameña. Entonces, todos esos elementos nos fortalecen en términos de identidades, porque Panamá es un crisol de muchas identidades, pero tiene su propia personalidad. Ahora, si hay algo que tiene la globalización es que, ¿sabes?, trata de buscar lo que llaman algunos sociólogos el pensamiento único y sobre todo en gustos musicales. Es decir, hace un momento Omar Alflano hablaba de 1.000 millones de hits a sus canciones. Es decir, esa globalización cultural no está unificando los gustos musicales panameños y tal vez llegamos a un punto en el cual cada vez los músicos típicos van a tocar algo que se parece más a lo que llaman hoy reggaetón. Los reggaetoneros van a incorporar instrumentos de la música típica, es decir, y va a quedar un eclecticismo cultural que no se va a saber qué es lo que estamos escuchando. Nosotros, dentro de nuestra propia riqueza musical y nuestra propia riqueza cultural, siempre hemos sido un país que ha sido continuamente invadido, pero no somos un país de una profunda resistencia, y esa resistencia determinará qué es lo que se dará en términos de gustos musicales.
¿Hacia dónde vamos a nivel musical, por lo menos? Por lo menos a nivel musical. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia donde tenemos que ir. ¿Sí? La práctica determinará que Panamá permanecerá con su propia identidad, con sus propias identidades, con su propio sello y su propia forma de cómo hacer música.